Bitácora de obra. La bitácora de obra, según el último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, es el medio oficial y legal de construcción entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, en el que deberán referirse a los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras y servicios. ¿Qué es la bitácora de obra? La bitácora de obra es un efecto de la ley, un medio oficial y legal de comunicación, además de ser un instrumento técnico de control durante el desarrollo de los trabajos de la construcción o de prestación de un servicio, regulando y controlando la ejecución de los mismos. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para el control de la obra por medio de órdenes de trabajo, notas, correcciones, cambios, ajustes, cancelaciones, volúmenes de obra, control de calidad, inconformidades, autorizaciones y prevenciones. Para enfrentar una problemática con una posición y actitud de prevención. Se ha considerado importante mostrar la relevancia y significado de la bitácora y establecer que los criterios a aplicar en su elaboración. Su relevancia está escrita en la diferencia que existe entre una solución ágil, transparente y un proceso de alegatos infructuosos. Su significado se enfatiza en el hecho de que constituye un instrumento legal de apoyo y respaldo en cualquier diferencia relacionada con lo establecido en el contrato. Para apoyar el esfuerzo de la supervisión y en la confección diaria de la bitácora, se constituye una guía que define las pautas a seguir con estas anotaciones. ¿Por qué es necesario? Esta herramienta de control y seguimiento de obra, en ello deben registrarse los asuntos relevantes que se presenten, considerando los acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos en el contrato y sus anexos, así como dar fe del cumplimiento de los eventos significativos en el tiempo y las situaciones ajenas de la responsabilidad del contratista. La bitácora de obra es la herramienta en la que el supervisor y contratista apuntalan su actuación. Por ello deben evitar los problemas relacionados con el registro insuficiente e incluso la ausencia de la misma, ya que repercuten finalmente en la recepción de la obra y el cierre del contrato. ¿Quién debe supervisar la bitácora de obra? Dicha herramienta de control y seguimiento es utilizada por los supervisores y directores responsables de la obra. Sin una bitácora de obra no debemos iniciar una construcción. Las anotaciones son parte fundamental de la bitácora y debemos poner especial atención en su redacción, ya que ésta debe ser clara, técnica y puntual, cuidando la ortografía y su profesionalismo. Es impredecible que la primera anotación sea de apertura de bitácora, donde indicamos los inicios de las actividades de contrato de prestación de personas que intervienen y la entrega del lugar del trabajo, etc. El formato de bitácora se ajustará a las necesidades de cada proyecto. Se podrán utilizar una o varias libretas por contrato. Como apertura tenemos que será previamente al comienzo de los trabajos y deberá iniciar con una nota de apertura relacionando como mínimo lo indicado en el artículo 95 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas. Inmediatamente después de la nota de apertura deberá sentarse lo indicado en el artículo 96 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Se deberá constar en la bitácora la fecha en que presentan las estimaciones según el artículo 103 del párrafo 2 de la misma ley. Se deben realizar las anotaciones correspondientes en bitácora de todos los casos de terminación anticipada. El contratista, a través de la bitácora o por oficio, deberá notificar la terminación de los trabajos para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos. Relativos a los documentos de la obra. Constancia de entrega al contrato de los planes, instrucciones o especificaciones de la obra. Constancia de acuerdos y soluciones que se van generando en el proceso de la obra. Relativos al plazo y programa de la obra, nos encontramos con modificaciones del programa de obra, estado del tiempo que influye en la obra, avance de los trabajos, tiempos perdidos por diversas causas y demoras respecto al programa. Cuando el inmueble en que se deberá ejecutarse la obra, a la información o a los accesos necesarios para realizar el trabajo no estén disponibles. Atraso en las contestaciones de aclaraciones, atraso con respecto a la entrega de ingeniería o especificaciones, atraso en la entrega de materiales y equipo que deba suministrar.
En cuanto al seguimiento de la bitácora, todas las actividades de campo y las anotaciones deben enseñarse en orden consecutivo. Deben contar con su fecha de elaboración, escribirse de manera legible, con tinta, sin tachaduras o enmendaduras, sin sobreposiciones entre renglones y en caso de contener croquis se debe realizar de la forma más clara posible y firmarse por las partes que intervienen y retirar las copias. En caso de cometer algún error, asentar una nueva anotación constando el error especificando en el cual la anotación se encuentra y cómo debió redactarse de forma correcta. En cuanto al control de la bitácora, tenemos que la bitácora forma parte del control de la obra. Por consiguiente, al término de los trabajos de construcción, el contenido de la bitácora complementará los términos y condiciones establecidos tanto en el texto del contrato como en los anexos técnicos, que son asimismo parte integral del contrato y por tal razón deben estar firmados por las mismas personas autorizadas legalmente para firmar el instrumento de compromiso denominado contrato. De esta forma consideramos que se ha establecido la importancia y trascendencia, así como las posibles consecuencias de cada intervención de la bitácora. Cabe mencionar que las circunstancias son idénticas para cada una de las partes que intervienen. En lo que se refiere a la supervisión, hemos dicho y ahora reiteramos que la bitácora es el instrumento por excelencia para ejercer el control de la obra a nuestro cargo. Esta virtud lleva implícita también una gran responsabilidad, sobre la cual el supervisor debe tener plena conciencia. Cada uno de los asientos en la bitácora son importantes. Es posible que muchas de las notas nos presenten consecuencias posteriores, pero nunca podremos saber en ese momento cuál de ellas va a convertirse en significantes. Por lo tanto, debemos cuidar la elaboración y el contenido de cada uno de los asientos sin excepción. Ubicación y explotación de los bancos de materiales. Para entender el tema, primero tenemos que entender qué es la explotación de los bancos de materiales. Ese es un proceso que se lleva a cabo con la finalidad de explotar el material útil. Por regular se encuentran en zonas aledañas. En algunos casos podemos hablar de recuperar rocas, clasificarlas y transformarlas en arena, ripio, molones, material de base y subbase, etc. La ubicación de los bancos de materiales. La ubicación se puede hacer principalmente por fotointerpretación o por reconocimiento terrestre directo. Estos últimos se pueden auxiliarse a su vez por la fotointerpretación o por métodos de prospección geofísica. La fotointerpretación ofrece un método sin rival para explorar grandes áreas a bajo costo, en forma que fácilmente puede equivaler a la precisión en un reconocimiento terrestre si la institución que busca los bancos utiliza geólogos bien entrenados en la aplicación del método. El reconocimiento terrestre del futuro banco es indispensable. En él deberá definirse no solo la posibilidad de la explotación, sino también el grado de dificultad de la misma, los problemas que pudieran acarrear aguas superficiales o subterráneas, los volúmenes disponibles y las facilidades legales. El ingeniero que realice esta labor previa ha de recurrir siempre a la experiencia local, que podrá enseñarle muchas cosas útiles de las que fácilmente pueden pasar inadvertidas. Un requisito que condiciona adicionalmente los bancos de materiales elegidos es de lograr homogeneidad de longitudes significativas para evitar que las estructuras y espesores de las capas y de pavimento subyacente varíen con demasiada frecuencia. Las distancias comunes entre los bancos pueden extenderse hasta los 10 kilómetros. ¿Para qué nos sirven los bancos de materiales? Bueno, este cumple la función de ser una reserva de materiales y minerales para un fin deseado. Puede ser construcción, generación de energía, entre otros. ¿En qué consiste? Aprovechando la pendiente, el material pétreo se va explorando por niveles de forma escalonada. ¿Cómo se logra esto? Puede ser por medios mecánicos o por dinamita, pero ya verificado por una dependencia especializada. ¿Y cuáles son los pasos que se debe de llevar para hacer la explotación? Bueno, primero es la preparación, despalme o descope, la extracción,
el rezago y el acarreo, la trituración y clasificación, el almacenamiento, Informes parciales. La definición de informes parciales se basa que es uno de los informes que se debe presentar por el supervisor externo contratado por la empresa para realizar el contrato sobre la ejecución de un proyecto. Con este informe se pretende que la supervisión pueda tener conocimiento más rápido de las situaciones que se presenten durante el desarrollo del contrato y le permita tomar decisiones prontamente. Bueno, esta se divide en dos partes, en las semanales y en las mensuales. Primero les voy a explicar la semanal, en qué consiste. Bueno, su definición, pues su contenido es una descripción de las labores desarrolladas por la supervisión, las actividades realizadas por el contratista y un pequeño récord fotográfico y algunas observaciones o conclusiones hacia la supervisión. Bueno, el siguiente punto es la elaboración del informe semanal del supervisor. Como punto 1 está informe general. ¿Esto a qué lleva? Que se describen los datos básicos del contrato, tales como objeto, plazo, valor y fechas de inicio y de terminación. El número 2 controla la ejecución del contrato. Se describen las acciones implementadas por la supervisión para mantener el avance o recuperar el atraso del contrato. El 3 es de información de actividades. Se hace una descripción de las actividades realizadas en la semana y las que deben iniciar la próxima semana. Se hace un análisis sobre las actividades críticas del contrato y comentarios generales sobre el estado en que se encuentra el proyecto. El número 4, récord fotográfico del avance del contrato. Se debe incluir fotografías más representativas de las actividades ejecutadas en la semana. La número 5, comentarios y recomendaciones para la supervisión del contrato. Realizar las recomendaciones pertinentes a la supervisión sobre las ampliaciones, cambios en el proyecto, solicitud de multas o acciones legales hacia el contratista o cualquier otra situación que merezca que la supervisión se pronuncie. En el anexo 1 se encuentran las actas de control de obra generadas durante el periodo. En el anexo 2, actas de obra del periodo. En el anexo 3, memorias en cantidades de obra ejecutada. En el anexo 4, planos de ejecución de obra. En el anexo 5, actas de comité de obra. En el anexo 6, copia de la bitácora de obra. En el anexo 7, correspondencia generada en el periodo. Y como último anexo, que es el número 8, reseña fotográfica del periodo. El informe final de la supervisión de obra. Bueno, ¿qué es esto? Un informe final de obra es aquel en el que el supervisor de obra tiene que entregar al contratante, o sea, a la persona que contrató la supervisión, justo después de que termine su contrato, por el cual se le requirió de sus servicios. En este informe debe reflejarse un resumen de lo acontecido en el proyecto y cómo ayudó la supervisión a solucionar los problemas que en él acontecían y cómo benefició esto a la construcción en general. ¿Qué debe contener un informe final? Primero que nada, una introducción, aunque esto puede ser opcional. Luego que sigue el informe ejecutivo final, la descripción del proyecto, en el cual deberán presentar la localización, mapa o plano de la ubicación del proyecto, las características del proyecto, así como las cosas más representativas ejecutadas dentro de este proyecto. Lo que sigue es el contrato de obra. El contrato de obra tiene que tener el contrato. Posteriormente sigue el contrato u orden de servicios de interventoría de supervisión, y aquí necesitamos poner la información general del contrato
u orden. Debe tener el nombre del contratista, valor, plazo, inicio, terminación y las garantías. Las actividades que desarrolló la supervisión también debe de plasmarse aquí. Lo que sigue son las observaciones y recomendaciones. Debe describir y justificar la ejecución del proyecto la descripción del proyecto conforme fue avanzando, cómo se llevó a cabo y si se llevó a cabo en los tiempos acordados. También debe realizar las apreciaciones y recomendaciones técnicas, administrativas y contables relevantes durante la ejecución del proyecto. Lo que siguen son los anexos. Dentro de los anexos tenemos que tener un borrador del acta de liquidación del contrato. Esto quiere decir el pago final acerca de que el contrato se llevó a cabo de manera correcta. También tenemos que tener planos de obra construida. Esto para justificar que se llevó a cabo todo lo que el contratante de la supervisión necesita. También tenemos que tener una copia de la bitácora de obra. La copia de bitácora de obra por lo general tiene que venir aquí. Y luego por último una reseña fotográfica del proyecto. También el informe final se debe presentar en el medio físico y magnético. Puede ser el magnético quiere decir en un disco o un CD. Avance real y programado. El correcto control y monitoreo de los recursos en general en obra es parte importante de cualquier proyecto en construcción, debido a que con este seguimiento de avance y monitoreo de las actividades se tienen que ir revisando y en su caso reprogramando cada una de ellas para que se logren alcanzar los objetivos. Como podemos ver en la imagen, nos ilustra que primero antes de ejecutar una obra la tenemos que planificar. En la planificación es donde nosotros programamos el tiempo estimado que nos tomará realizar un concepto de nuestra obra, y a la vez tenemos determinados tiempos en los que esta tiene que quedar lista, para lo cual existe una variación cuando la obra se está ejecutando. El avance de obra según el programa se tiene que ir cumpliendo según las metas propuestas de entrega y desempeño. Si se cayera en algún atraso, el gerente deberá de tomar acciones como por ejemplo contratar gente más eficiente, más personal, etc. Eso sí, esto no tiene que afectar el presupuesto establecido inicialmente. Recordemos que cada una de las actividades que están programadas, así como la obra en general, están determinados por el costo, calidad y tiempo. El control y monitoreo es aplicado por el gerente de proyectos, quien tomará acciones que influirán en futuros eventos. Usualmente estas acciones estarán basadas en decisiones hechas después del estudio de todas las posibles soluciones del hecho una vez detectado el problema. Cuando nosotros nos encontremos con alguna problemática en nuestro avance real que está afectando el atraso de nuestro concepto de obra, nosotros tenemos que ver todas las posibles soluciones que tengamos, hacer el estudio de las mismas y tomar las acciones, ahora sí, las que sean mejor en términos de costo, calidad, tiempo. Como podemos ver en esta pequeña tablita, revisa 3 actividades: actividad 1, actividad 2 y actividad 3, lo cual tiene su avance programado y su avance real. En estas 3 actividades podemos notar que en la actividad 1 el porcentaje realizado de lo programado fue el 33.3%. Y así podemos ir notando cada una de las 3 actividades, esto simplemente para darnos una idea de cómo se realiza este tipo
de planificación de cómo nosotros al momento de ejecutar una obra vamos a ir dándonos cuenta si vamos al paso de lo programado y vamos a salir bien en la obra, o si tenemos que tomar medidas para que nuestro avance real sea más eficiente y no atrasarnos a la hora de realizar los demás conceptos. Y esta es una pequeña gráfica de cómo se va realizando por periodos el porcentaje de la obra. O sea, como podemos notar en nuestra grafiquita, nuestra línea en azul nos marca el avance programado acumulado, y en nuestra línea en rojo el avance real acumulado. Aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta si nuestra obra va al paso de lo programado y saldrá tal y como lo programamos, que difícilmente encontramos estos casos. Y en la línea en rojo podemos ver nuestro avance real, lo que hemos hecho en ciertos periodos de tiempo y qué tan atrasados vamos o qué tan avanzados vamos. El personal trata de ser un grupo de individuos capacitados que cumplen con diversas funciones dentro del proceso de la elaboración en una construcción. El personal puede estar conformado de albañil, electricista, soldador, topógrafo y otros más. Estos individuos deberán saber y contar con el conocimiento de las reglas de salud y seguridad. Deberán contar con equipos de protección personal. Asistirán todos los días a las reuniones previas, deberán evitar ingresar a las zonas de peligro y deberán reportar problemas de futuros accidentes. Para trabajo de altura, deberán contar con certificado, permisos y usarán elementos de protección contra caídas. Harán y recibirán llamadas en sitios autorizados. Solo usarán materiales y equipos para las actividades en las que estén autorizados y capacitados. Por último, todas las operaciones de elevaciones serán planificadas. Los equipos usados en las obras de construcción se dividen en equipos de protección personal y equipos de apoyo para realizar las actividades del personal. Los equipos de protección personal dentro de la obra de construcción deben de consistir en gafas, cascos, guantes y zapatos adecuados para realizar los trabajos pesados. Dependiendo de las diversas actividades dentro de la obra, se toman distintas medidas de protección y uso de herramientas. Por ejemplo, cuando se trate de hacer amarre de acero, lo propio debe de usar guante tipo ingeniero o carnaza, y de igual manera verificar que el amarrador esté en perfecto estado. En las actividades de soldadura se hace uso de los guantes y una protección facial que pueda proteger contra quemaduras. Y por último, en las actividades en las cuales no pueda acceder o hacerse uso de maquinarias por falta de espacio u otro inconveniente técnico, como por ejemplo en una excavación en un espacio reducido donde se hace uso de herramientas como pala, pico y equipos de protección como casco, guante y zapatos aptos para el trabajo. Maquinaria. La maquinaria utilizada en la ingeniería civil es muy variada y precisa. Cada máquina tiene una función específica. Aquí se detallan las principales máquinas utilizadas en la ingeniería civil, con una descripción de sus usos y funciones. Se refiere al conjunto de máquinas, piezas y elementos capaces de ejecutar una tarea o un conjunto de tareas de manera automatizada o planeada. Como primera maquinaria tenemos las excavadoras. Una excavadora es un vehículo de la ingeniería que consiste en un brazo articulado, brazo o palo, cubo y la cabina montada en un pivote. Una plataforma giratoria, como una bandeja giratoria, sobre un tren de orugas o ruedas. La función principal de la excavadora es excavar y mover la tierra, además de ser utilizada en obras de construcción
Las excavadoras también son comúnmente en las actividades mineras. Las excavadoras se utilizan para material duro de excavación y para la carga de los cables. Aplanadoras o apisonadoras. Se utilizan para aplanar grandes superficies antes de comenzar la construcción o para apisonar el pavimento de la carretera y estacionamiento. Los camiones volquetes. Un camión volquete o camión de producción es un camión usado para el transporte de material suelto, como lo es la arena, grava o tierra, para la construcción. Un camión volquete típico está equipado con una cama de caja abierta de accionamiento hidráulico con bisagras en la parte trasera, la parte delantera de los cuales puede ser levantado para permitir que el contenido se deposite en el suelo detrás del camión en el lugar del depósito. Las cargadores. Una cargadora es un vehículo de la ingeniería a menudo utilizado en la construcción que se utiliza principalmente para cargar material, asfalto, escombro de demolición, la suciedad, la alimentación, la grava, troncos, minerales en bruto, material reciclado, roca, arena, virutas de madera, etc. En o sobre otro tipo de maquinaria, camión volquete, cinta transportadora, pet hopper, vagones de los trenes, entre otros. Tanques de agua. El agua se puede llevar en una variedad de recipientes diferentes, algunos diseñados específicamente para la tarea y otros fabricados para satisfacer necesidades urgentes. Un tanque de agua proporciona un recipiente para el almacenamiento de agua potable, la agricultura de riego, extinción de incendios, la explotación agropecuaria, fabricación de productos químicos, entre otros. Distribuidores de asfalto. Los distribuidores de asfalto utilizan para poner capas de asfalto en las carreteras para hacer una adhesión adecuada entre las capas antiguas y la capa recién colocada. La bomba de concreto. Una bomba de hormigón o bomba de concreto es una herramienta para la transferencia de hormigón líquido por bombeo o concreto. Los usos son bombear un volumen elevado de concreto, ahorro de trabajo para la naturaleza del brazo robótico, para el bombeo de hormigón a un nivel muy alto. Raspadoras, una máquina que se utiliza para nivelar la superficie del suelo al eliminar la tierra remolcada o mediante la recopilación de tierra y llenado de las áreas huecas. La planta de hormigón o planta de concreto, una planta también conocida como planta de proceso por lotes, es un dispositivo que combina varios ingredientes para formar el hormigón.